José Antonio Ramírez Ibarra, el capitán. Nació el 13 de mayo de 1952 en la Ciudad de México. Debutó como novillero en Aguascalientes el 5 de noviembre de 1967. Toreó de novillero en la Plaza México las temporadas 1970, 1971 y cortó la coleta en la Plaza México como novillero en la temporada de 1972, el 20 de agosto. Reapareció como novillero en 1976 y el 9 de octubre de 1977 indultó a pelotero. Tomó la alternativa el 10 de diciembre de 1977 en la Plaza Santa María de Querétaro de manos de Paco Camino y como testigo Eloy Cavazos con toros de Torrecilla. Su última corrida fue el 29 de septiembre de 1978 en Yagualica, Jalisco. Apoderó a David Silvetti en su última vuelta a los ruedos en 2002 y 2003. Adelante, Ramiro. Perfecto, gracias, Matador. Pues adelante, por favor, si nos ayudas a abrir tu micrófono, ahora sí que estamos listos y el micrófono es todo tuyo, por favor. Ya. Ahí estás, correcto, Pues Matador. Muy honrado, reitero un saludo a todos los que están participando y a todos los que están escuchando y viendo. Y pues nada, aquí muy contento, intentando recordar lo que me tocó vivir del toro, que fue algo en lo que yo me siento privilegiado porque pude conseguir y conocer a muchas personalidades y a un ambiente único que es la gente que alrededor del toro se mueve. Perdón, Matador, muchísimas gracias. Pues mira, los micrófonos son así completamente tuyos. Como te había comentado, Oscar, tenemos un espacio de 45 minutos y pues te agradeceremos mucho que nos enriquezcas la noche con anécdotas que tengas sobre tu trayectoria, sobre tu padre. Será muy interesante para nosotros escuchar. Mira, nosotros tenemos aquí pues no un dicho, pero una idea de que cada noche nos llevamos un aprendizaje nuevo, sea cual fuera el tema, siempre relacionado a los toros, que es lo que nos encanta. Y cada aprendizaje nos deja las ganas de regresar, que ojalá sea pronto, de nuevo a las plazas de toros, a los ruedos, a ver todo esto que nos gusta, pero estamos seguros que lo vamos a ver con una óptica diferente, porque el aprendizaje que nos dejan personajes como usted, Matador, créeme que a nosotros nos ilumina y nos dan mucha ayuda para conocer más de esto. Muy bien. Una pregunta. ¿No va a haber preguntas de parte de ustedes? ¿Yo debo de seguir platicando? ¿Cómo es? Nosotros te agradeceré si tú nos platicas como tú vayas recordando tus anécdotas, tu trayectoria, lo que tú consideres importante platicarnos. Y ya cuando tú nos digas, pues ya hasta aquí llegamos con mi monólogo, entonces te compartiremos las preguntas que todo el auditorio nos estará haciendo llegar a través de este mismo chat del Zoom y a través de las plataformas de Facebook. Muy bien. Bueno, pues comento que nazco en el año 52. Recuerdo haber ido a los toros por primera ocasión en el 59, que se toreaban muchos manos a manos de mi padre con Procuna, y yo recuerdo vagamente, porque tenía 7 años, de una tarde de un mano a mano de Procuna y mi papá, que mataron ese día al sobresaliente, que era Carlos Pavón. Él era Carlos Hernández, hermano de Sergio Hernández, actual ganadero de Rancho Seco, y se puso Pavón, que Pavón era la estación de ferrocarril que estaba ahí en la ganadería o cerca de la ganadería. Recuerdo mucho esa tarde porque fue impactante cuando lo coge el toro y yo muy chiquillo. Y luego esa tarde mi padre
dicen que por un pleito con la empresa, yo no lo creo, digo con la cuadrilla, yo no lo creo porque he hecho lo que voy a decir en Ciudad y en otras. Mi padre no permitió que saliera la cuadrilla y él toreó al toro con el capote, lo picó, lo banderilló. Nadie le dio un pase más que de que no haya sido mi padre al toro hasta que lo mató y le cortó el rabo. Recuerdo mucho eso. Hoy casualmente en el restaurante llegaron unas personas ya con edad, como Yogi Berra, y recordaron la época en que mi padre toreó aquí en Guadalajara. Yo saqué unas fotografías que yo recuerdo haber venido a Guadalajara en el año 62, yo tenía 10 años, y ese día mi padre toreó uno de los mejores toros que decía mi padre que había toreado en su vida de Tequisquiapan, que se llamó Orte, toreaba Joaquín Bernardo y no me acuerdo quién. Me acuerdo de ese Guadalajara, como siempre, maravilloso. Recuerdo que en la mañana fui a montar a caballo con esa edad y luego unos amigos de mi padre que venían de Nayarit y de Aguascalientes me llevaron al sorteo, al Progreso y luego a comer a San Juan de Dios. Y recuerdo el impacto que tuvo para mí San Juan de Dios. Ningún mercado para mí ha tenido un impacto tan grande en mi vida, a lo mejor por la edad, como San Juan de Dios. Me acuerdo de las jarcierías, que creo que eran, bueno, no creo, eran de los hermanos o de un hermano de Lucas González Rubio. Y bueno, pues San Juan de Dios tenía un mundo y una vida, comíamos ahí. Y luego recuerdo muy bien que a la hora de ir a los toros, pues bajaban ríos de gente de San Juan de Dios hacia el Progreso. Y bueno, pues me recuerdo muy bien esa tarde. Mi padre fue un torero que tuvo una vocación hacia ya realmente ejemplar, más o menos como el maestro Eloy Cavazos, como ese de vidas que han vivido en cuerpo y alma para sus profesiones. Entonces a mí me tocó ir mucho al campo toda mi vida y porque mi padre tentaba mucho, era muy buen tentador y ahí conocí pues a muchos matadores de toros, muy buenos tentadores, toreros que en esos momentos o en los momentos que iba tenían mucho cartel y yo veía, pues iba viendo dependiendo de la popularidad del momento de todos los toreros, pues cómo eran sus personalidades, cómo eran sus conceptos. Y todo esto lo vivo y en el año 66, yo con 14 años, que mi padre se retira de los toros, estaba todavía muy, muy fuerte y toreaba muchísimos festivales y ahí es en donde yo más me enriquezco. Sí de niño, porque bueno, recuerdo haber estado con el maestro Rodolfo Gaona, que era una personalidad arrolladora, obvio con el maestro Armilla, pero yo muy chico, ya con 14 años, que es el año 66, que mi padre torea muchos festivales con todos ellos, con el maestro Armilla, que no toreaba tantos, pero sí lo hacía, con Lorenzo Garza, con El Soldado, con Silverio, con Procuna. Yo años anteriores, por el caballo, que yo soy muy aficionado al caballo, el primer ídolo que yo tuve como torero fue Carlos Arruza. Y bueno, recuerdo pues, que iba con él a Dolores, y conocía a todos esos personajes de aquel tiempo, y que para mí fueron unos símbolos, cosa que ahora no hay tantos símbolos en México.
Y bueno, pues conocí a Cantinflas, conocí a María Félix. Comento esto porque creo que es una época de oro de México en sí, ¿no? Los años 40, 30, 40 y parte de 50, pues fue una época en el cine, en la música, en la pintura, en el toreo, en la literatura, una época grandiosa de México. Y yo tengo el recuerdo de todos esos símbolos y de todas esas grandes personalidades que además todos tenían una personalidad muy propia. Yo, por hablar de Rodolfo Gaona, que era único y era impactante verlo, a mí, a Rusa, que tenía una personalidad y era encantadora persona, yo recuerdo que el torero más personalidad le haya visto yo dentro y fuera de la plaza era Lorenzo Garza. Lorenzo Garza tiene una personalidad y una torería enorme. Y bueno, pues el maestro Armilla pues, era un sabio. El soldado tenía mucho carácter y era un extraordinario torero. Procuna era genial. Mi padre era un gran artista, muy buen torero. Entonces tengo ese, pues, como esa estructura, esos cimientos y las experiencias de haber convivido con todo ese tipo de personas que además alrededor de ellos, pues había gente muy interesante, muy simpática, con mucha chispa y repito, pues un mundo como el del toro que es inigual, ¿no? Yo recuerdo en el año 66, sí, ya con Manolo Martínez, que creo, estoy casi seguro que torearon en el toreo de Cuatro Caminos, Luis Procuna, Antonio Ordóñez y Manolo Martínez. Recuerdo un desayuno en el Hotel Presidente Zona Rosa, que estaba don Livinio Stuick, que fue quien creó San Isidro, estaba el maestro Antonio Ordóñez, estaba Pepe Alameda y mi papá, y recuerdo que desayunamos. De ahí nos fuimos a una iglesia que está sobre Reforma, una iglesia pequeñita. Recuerdo que es la primera ocasión que yo oí hablar de las cabañuelas. Y don Livinio, pues era un personaje también. Y recuerdo que, bueno, pues Pepe Alameda, pues era un hombre que manejaba el idioma y un taurino extraordinario. Y recuerdo, por decir esa tarde, esa mañana, después del desayuno, invitó al maestro Antonio Ordóñez a mi papá a la habitación y subí yo, pues el mozo de espadas. Y recuerdo la plática de mi padre y Antonio Ordóñez más que del fondo, porque no recuerdo la plática, de la forma, de la torería de los dos, lo recuerdo muy bien, lo verticales, al mismo tiempo con una gran naturalidad y la manera de hablar de toros. Y bueno, pues esa tarde estuvo el maestro Ordóñez muy bien, con unos detalles que inclusive al toro que yo indulto en México, a pelotero, que no hay ni fotografías ni está en los videos. Yo me echo el capote a la espalda, saliendo el toro del caballo, me echo el capote como yo le vi al maestro Antonio Ordóñez hacerlo ese día y le pegó 4 o 5 lances a un toro y una media, una revolera, no me acuerdo bien, pero recuerdo que se paró el toreo, toda la gente de pie aplaudiendo. Recuerdo ese día a Manolo Martínez, que tenía muy poco tendría un año, cuando mucho, o no, menos, yo creo que tenía meses yo creo que de haber tomado la alternativa, fue en el 66, Manolo la toma en el 65, y
Y recuerdo que Manolo Martínez estuvo cumbre, hecho un león, y armó una gorda, muy fuerte. Y después de la corrida, me voy con mi papá al presidente Zona Rosa a que le diera la enhorabuena a mi papá, al maestro Antonio. Recuerdo que abrieron la puerta de la habitación y entramos, y estaba hablando el maestro Antonio por teléfono. Quiero recordar que era Chopera. Y lo que habló el maestro Antonio de Manolo Martínez en esa conversación, aparte de hablar muy bien de él, recuerdo que dijo que tenía mucho tiempo de no ver pisar tan firme un torero como a Manolo esa tarde. De ahí Manolo, quiero creer, y después yo lo comenté con Manolo y con don Pepe Alameda, de esa plática de Antonio Ordóñez con Chopera, Manolo ya traía problemillas con Ángel Vázquez, que era el cubano que tenían al frente de la Plaza México, que estaba muy en el béisbol, era un agente del béisbol, y que se hablaba que quería tener como asalariados a los toreros, algo por ahí. Y había, pues ahí, problemas. A Manolo lo llevaba a un extraordinario apoderado que fue Pepe Luis Méndez, que desafortunadamente fallece en la semana siguiente que Manolo se encierra, la primera ocasión en Querétaro, una corrida de la Cruz Roja, que no permitió Manolo que entraran la televisión, y se armó una, yo muy chavalo, y se armó una gorda muy fuerte porque no se pudo televisar. Manolo estuvo extraordinariamente bien, y en esa semana siguiente, en una noche saliendo del tío Luis, Pepe Luis Méndez se mata en un carro saliendo de ahí del restaurante de Pedrito y Llana, ¿no? Y bueno, pues recuerdo esto. Manolo se lo llevan a Sudamérica en esas semanas que estaba Chopera y que pues los españoles daban todo Sudamérica. Y recuerdo que va Manolo y arma una en Sudamérica toreando con Paco Camino. Y de ahí Manolo se hizo muy fuerte en ese tiempo en Sudamérica, porque pues estaba Camino, iba el Cordobés todavía, estaba Palomo y estaba el Viti y estaba Diego Puerta. Y la verdad, comento esto porque Manolo, aparte de haber sido una gran figura del toreo, en ese tiempo Manolo era indómito y lo daba todo. Tenía mucha casta, tenía un celo, tenía una ambición de ser, y realmente yo recuerdo, para mí es la etapa en la que yo viví de Manolo más intensa, muy ávido de aprender, porque íbamos mucho al campo, íbamos a Torrecilla, semanas enteras metidos en el campo. Y pues Manolo era muy bravo en el mismo campo, no se dejaba por nadie. Y vamos, pues recuerdo todo eso de haber vivido ese mundo en el toreo, y para mí no quiero hablar de que no se oiga petulante, pero sí lo hablo con toda la humildad de que fue para mí un privilegio poder haber vivido con todas esas figuras y alrededor de ese ambiente, del ambiente del toreo de ese tiempo, de los ganaderos. Había muchísimos ganaderos muy buenos, el Mudito de Torrecilla, don Luis Barroso, había muchísimas ganaderías que embestían 1 o 2 toros por corrida.
Y yo creo que los españoles, aparte de venir por los dólares, que en América había muchos dólares en ese tiempo, y bueno, en ese tiempo la peseta eran 5 pesetas por 1 peso. Pero yo creo que más que por venir por los dólares, los españoles venían a torear al toro mexicano, que pues, había un mundo de ganaderías, que lo platicaba en el último festival que toreé con Eloy. Hablábamos de eso porque vivimos en el campo y vivimos toda esa época, pues que hay muchísimas ganaderías que ya no existen, ¿no? Entonces, pues fue una época para mí. Yo en el año 66 empiezo a querer ser torero y debuto en el 67 a inicios, y debuto el 5 de noviembre. Y mi carrera, como se habló ahí en mi pequeña biografía, mi carrera fue muy fugaz. Primero toreé del 70 al 72. En el 72 me corté la coleta en la Plaza México porque yo me había prometido que si no tomaba la alternativa con fuerza ese año, dejaba de torear, y me corté la coleta. Fue significativo, me dieron ahí, bueno, pues hablaron de mí en una revista, en la revista Siempre, me acuerdo, Luis González y González, creo que era, me puso ahí acerca de la ética y X. Y realmente yo pasaba mucho miedo, y yo veía que no podía ser figura del toreo. Después me vengo a vivir a Guadalajara a trabajar en una en una fábrica textil. Texturizaban nylon para boneteros, y me dieron coba en una tienda en Lagos de Moreno en el año 75. Fui a un bautizo en una ganadería de Humberto Moro Vega, que le acababa de comprar a Humberto Moro. Estaba el Tigre Silvetti, estaba Rafael Rodríguez, y toreamos unas vacas viejas de José Julián Yaguno. Y luego yo estuve bien y me dijo Humberto Vega: oye, ¿quieres torear un toro? Y le dije: ¿cómo que un toro? Sí, ahí está en un cajón un toro. Entonces ya subí, lo vi y estaba fuerte, toro visquito de un pitón. Recuerdo muy bien que era hijo de una vaca de la Punta con un toro de José Julián Yaguno, que en primera generación eran muy buenos. Y pues la verdad es que estuve muy bien, fue muy bueno el toro, lo toreé muy bien, y de ahí no me dejaron de hablar todos los que dije: Humberto Vega, el Tigre Silvetti, que luego me apoderó, Humberto Moro y Rafael Rodríguez, y me invitaban a tentaderos, y tú debes de torear, y total, me dieron coba y volví a torear. Me preparé, me fui a vivir al campo, yo ya con familia, aunque estaba muy cerca la ganadería de Guadalajara, y toreo una temporada de novilladas. Voy a Aguascalientes, me llevo el Cristo del Encino de esa novillada, una novillada muy fuerte de la Punta, muy buena. Y después me ven y me dicen que voy a Acapulco. Le cortó las orejas a un novillo el día del debut de Manuelito Capetillo, de Mariano Ramírez. Yo le corto las orejas, y Manuelito también, a otro novillo. Y luego me llevan con una novillada de San Antonio de Triana, y le corto el rabo a un novillo cárdeno buenísimo de San Antonio de Triana. Y de ahí me dijeron que si quería ir a México, y pues fui y toreé con Manuelito Capetillo y el Brillante, una novia de Santa Rosa de Lima, de mi familia en aquel tiempo. Y tuvimos mucha suerte. Yo pinché un novillo con mucho agua. Había un diluvio y el agua hasta los tobillos. Y de ahí se hizo lo del cartel con Memo y Manuel Capetillo, una novillada de San Martín. Y ese día indulto a Pelotero, que se me tira de espontáneo el pana y le dio 2 trapazos ahí al novillo. Y digo trapazos porque no era un capote ni una muleta, creo que era como una cobija o algo. Y entonces pues ahí le dio 2 lances de rodillas, y ya luego pues bueno,
nos encontramos pelotero y yo, y afortunadamente fue para bien y lo indulté y me pusieron una placa que hubiera sido mejor de taxi, pero en fin, tomo la alternativa, que no tengo suerte, menos de un año de alternativado, el 29 de septiembre en Yagualica toreamos una corrida muy gorda, muy grande de Matancillas, Eloy, su servidor, y no recuerdo quién fue, era el tercero, y ese día decidí ya no torear más, inclusive le brindé a Eloy el último toro, al maestro, y recuerdo que le dije que era el último toro que iba a torear, y él muy norteño me decía, no hombre Capi, no digas eso, me decía el maestro, y fue el último que toreé. Ya no toreé porque yo no vi que no tenía la ambición ni la vocación para ser figura del toreo, para hacer un patrimonio, y la verdad es que yo le tengo un respeto sagrado al toreo, y dije, yo no voy a andar por ahí de un lado para otro intentándolo sin lograrlo. Me hice compadre de Pepe Garfias, que me hizo el favor Isabel de bautizarme a uno de mis hijos, a Luis Alfonso, y Pepe tenía mucha fuerza en ese tiempo y me decía, compadre, vamos a los pueblos y ándale y vamos a torear unas corriditas ahí a modo, y yo le decía, por ningún motivo, yo no voy a andar ahí desvirtuando a lo que es el toreo para mí, que es pues prácticamente sagrado, ¿no? Le tengo un gran respeto y no lo hice. Y bueno, pues pasó el tiempo, yo debuto con Curro Rivera, entonces pues veo la carrera de Manolo, de Curro, de Eloy, de Mariano, que se cuela, de Antonio Lomelín, y luego llega Miguel, llega Manolo, primero Fermín Espinosa, luego Manolo Arruza, que se hace figurísima del toreo en Guadalajara y en todas partes, pero en Guadalajara era el número uno en ese tiempo, Miguel y David, y vivo esa época que fue muy importante porque eran, estando todavía Manolo, Eloy, ya no Joselito Huerta, ya no Manuel Capetillo, pero estaba Antonio Lomelín, estaba Mariano Ramos, estaba Jorge Gutiérrez, Mariano Ramos, Jorge Gutiérrez, Manolo Arruza, y era una temporada en la que se daban 3 o 4 carteles en un día, muy rematados, y la gente iba mucho a los toros. Desafortunadamente, ahorita se ha salido un poco la gente de los toros, o un mucho, desafortunadamente, cuesta mucho trabajo y mucho dinero dar toros. Y luego, bueno, pues lo masificado que está el fútbol y tantos espectáculos que la gente puede tener acceso por hablar de los domingos en televisión, o que pueda ir. Y para terminar, el mejor amigo de mi vida pues fue David Silvetti. Éramos compadres dobles, el padrino de mi primer hijo y yo padrino de Diego de bautizo. Entonces pues teníamos una hermandad, David y yo, y convivir con él, que la verdad, David, independientemente de mi amistad, era un genio como persona y como torero, un hombre que tenía destrozadas las rodillas, y aún así fue y logró ser lo que fue. Y bueno, disfruté mucho no solo de la amistad, sino de David Silvetti, que yo le vi tardes heroicas, momentos heroicos para echar para adelante después de año y medio de rehabilitaciones y de luchas para volver a torear, y desahuciado deportivamente en Estados Unidos, en la clínica Ochsner, y en San Diego, en donde en la clínica de rehabilitación,
nadie pensaba. Recuerdo que yo fui a Tijuana en una ocasión y lo fueron a ver los del fútbol americano, que no me acuerdo cómo se llama, ahí en San Diego el equipo, lo iban a ver los técnicos, porque ahí David convivía en la clínica de rehabilitación con jugadores de fútbol americano, que me decía David que se destrozaban el cuerpo, y lo iban a ver torear a David, y me acuerdo que iban al cuarto y como que no creían que David pudiera volver a torear. Entonces fue la experiencia de haber tratado y de haber vivido junto a David, pues fue una gran oportunidad y muy agradecido con la vida de haber podido vivirlo, ¿no? Porque sí, David era punto y aparte. No estoy hablando ni comparándolo ni señalándolo arriba de nadie, sino que era David y era un genio. Y ya muy enfermito David, después de estar un tiempo recluido y con una depresión muy fuerte, nos pidió a Emanuel Albola y a mí que le diéramos la mano, y bueno, pues nosotros decíamos, pues, ¿qué va a pasar? Y total de que, pues dijimos para adelante. Obvio hablamos con el Tigre Silvetti y con Laura, la mujer ahora viuda de David, y le dijimos, bueno, ¿qué pasa? Y nos dijeron, oye, pues denle la mano porque tiene ganas de volver a torear. Y nos decían los tres chiflados, porque nadie creía que David, después de todo lo que había sucedido y como había estado, fuera a volver a torear. Y bueno, lo que es la vida, hizo una temporada extraordinaria, prácticamente a donde fue, causaba, la gente se agarraba de los cabellos y armaba unas, y terminó las dos tardes del 12 de enero y del 2 de febrero del 2003 en México, pues volviendo a tener el toreo en su mano, que después ya no pudo porque le resultó el quiste que tenía en el cerebro, que no era operable y que empezó a tener ausencias. Y ya después, el 12 de noviembre de ese año, tomó la decisión que todos sabemos, y bueno, pues recordándolo mucho, extrañándolo mucho, y a grandes rasgos, esta es mi historia. Matador, muchas gracias por esta plática que nos estás dando. Y muy agradecidos de saber esta enseñanza que nos estás dejando, refiriéndome a tu decisión de despedirte de los ruedos, la valentía para verte a ti mismo y decidir, oye, no tengo la suficiente vocación, mencionabas tú, o la suficiente ambición, y el respeto a tu profesión que te hace mejor poner punto final, para no estarte, pudieras tú decirlo, para no estarte mintiendo a ti mismo, ¿verdad? Para ser verdad lo que estás viviendo. Sí, sí, por supuesto que sí. Y yo en ese tiempo pues era íntimo amigo, pues, de Manolo Arruza, que hasta la fecha, bueno, compadre de él, de Fermín, de Miguel, nos veíamos mucho, convivíamos mucho en el campo, que desde niños lo hicimos. Y me decían, ándale, vamos, y toreamos unas corridas, y nunca quise. Dije, se acabó esto. Y la verdad es que para mí el toreo, ay, mi papá hablaba de la familia, de los amigos, y hablaba del toreo, que era el Alzheimer. Pues era, por decirlo, sagrado, ¿no? Claro. Era esas cosas, ¿no? La amistad, la familia y el toreo. Era un culto y un cultivo, eso decía él. Era un culto y había que cultivarlo. Y mi padre me hablaba mucho de la ética, del respeto que había que tenerle a la historia del toreo en sí, ¿no? Y yo no me di coba, pude haberme dado coba, no me di coba, y me puse a trabajar, y hasta la fecha trabajo desde muy chavo,
y he disfrutado interiormente, personalmente, de una manera, me siento muy satisfecho de haberlo hecho. Claro, Porque claro. pude haber sido uno más y andar por ahí en el relajo, porque la palabra para nosotros es el cachondeo, que no se vaya a malinterpretar, que es como la diversión en el caló taurino, y no lo hice, no lo hice, y siempre he respetado mucho el toreo, porque pues es al espectáculo que más voy, y prácticamente toda mi vida he vivido en el toreo, para el toreo, y también para el caballo. Son mis dos pasiones, mis dos aficiones, y bueno, pues así fue. Matador, Y antes, además lo quiero que... Sí, no, no, perdóname que te interrumpe, sí, pero nomás te quería mencionar, vale. hablábamos hace un momento del CART antes de empezar la conferencia y recordaba, los organizadores del CART mencionaron que una de las cosas importantes que iban a tratar de platicar con los muchachos, con todo el grupo de chavitos que están ahí en el CART ahorita encerrados, era justamente hacerles ver esto que tú nos estás diciendo. A ver, lo primero es darse cuenta si realmente tienes la vocación y tienes todo lo que se necesita para seguir con una carrera como es ser matador de toros. Sí, qué bueno, porque es vital. Yo creo que en la vida llegas por vocación o por ambición. Creo que han llegado más por ambición que por vocación. Cuando tienes ambición de ser alguien en la vida, porque la vocación taurina, pues necesitas, como mi padre, que no tenía ningún antecedente taurino, y tuvo una vocación y vivió toda su vida para el toreo. Yo llegué a ver a mi padre a los 85 años hacer toreo de salón él solo en la cochera de su casa, ¿no? Y es muy importante, y también pues para estos muchachos en este tipo de profesiones, como en la vida en sí, para ser alguien, es la aceptación de responsabilidades. Y a esa edad, siendo adolescente, por decir, o entrando ya a ser adulto, como los muchachos que deben de estar, o Santi López, que es un puberto, ¿no? Eh, eh, es aceptar la responsabilidad que, que adquieres para intentar ser torero. Y no es lo mismo que un muchacho vaya al colegio, que a esa edad se va al colegio, y que el fin de semana te puedes pues, por ahí divertir y pasear, a alguien que quiere ser un torero importante, realizarse vocacional, profesionalmente, hacer un patrimonio del toro, que es algo que es muy importante, y que creo que se les habla poco de eso a los muchachos, porque es también. Y, y hay que verlo muy claro, cuáles son las responsabilidades que yo adquiero para intentar ser figura del torero. Y luego es la demora de la gratificación. Este tipo de profesiones y de responsabilidades no permiten, no es aconsejable, no es sano usar la gratificación, en el caso de estos muchachos jóvenes, como sus amigos que van al colegio, que ya están en la universidad, y que el fin de semana, aquí no se puede usar tanto la gratificación, porque si no viene el confort. Y es una profesión en la que David Silvetti lo veía muy claro. Decía que si el proceso no se hacía bien, que el proceso es el diario vivir, el evento importante que es el día del festejo, es muy fácil que se te vayan cosas que hay que resolverlas en segundo, hay que decidirlas en segundos. Y eso es cuando está uno mentalizado, y digo, pues hay que ver
a los grandes triunfadores y a los que han durado en esto, como han sido, y es que se han cuidado muchísimo, ¿no? Y luego, pues, lo otro es, la palabra mágica se llama acción, y es, pues, llevar a cabo eso. Y pues bueno, como dijo el Piporro, todo ha sido plática. No, no, muy agradecidos, Matador. Y por aquí ya están llegando preguntas en el chat que queremos compartirte, porque son las importantes realmente. Y te voy a hacer vamos a empezar una sesión de las preguntas que tenemos aquí, para posteriormente darles un espacio a nuestros amigos que nos acompañan, para ver si salen más preguntas, en lo que Oscar nos ayuda a anunciar al siguiente invitado. Pero mira, vamos empezando con las preguntas, Matador. Y aquí tenemos la primera. A ver, déjame buscar aquí. Te pregunta Eugenio Guzmán. Dice, bueno, son dos preguntas y aprovecho para hacerte las dos de una vez. Dice, ¿cuál es la mejor enseñanza que le dejó su señor padre? Que ya habías comentado algo al respecto, Matador. Y la segunda, ¿cómo fue tu relación? Dice, su relación personal y profesional con Juan Silvetti. Bueno, mi padre, ya lo dije, y era que el toreo era un culto y un cultivo que nunca acababa, que era profesión de una dignidad y de un respeto enorme, y que había que vivir por y para el toreo si de verdad se quería ser alguien importante. Y lo del Tigre Silvetti, pues fue mágico, porque fue mi amigo, mi apoderado, siendo mucho mayor que yo. Tuvimos una amistad tan intensa y tan bonita como la que tuve con su hijo, con David, y el Tigre era un fuera de serie, de simpatía, de sentido del humor, y aparte era un maravilloso taurino, porque pues el Tigre viene de toda esa época de oro de México, ¿no? Que habrá mucha gente que me lo han dicho, y oye, no, es que no, aquellos tiempos fueron mejores, pero de que no cabe duda de que ese México fue una época de oro, que no ha vuelto a haber una época de oro tan importante para México país, en el toreo, en lo artístico, en lo intelectual, que se han perdido mucho el respeto, ya no hay el respeto que había, en fin, yo sí creo, y bueno, del Tigre, pues un ser humano excepcional, maravilloso, irrepetible, y al que le doy gracias a la vida y a Dios de haber podido haber convivido con él, porque era realmente único. Matador, pregunta Arnulfo Aguirre, ¿por qué le pusieron a su padre Calecero? Mi padre debuta en la plaza del toreo de la Condesa en los años 30, inicios de los años 30, y se le va vivo un ovillo. Platicaba mi papá que se regresó llore y llore en el tren en segunda, que dice mi papá que eran unas tablas en donde se sentaba uno y era toda la noche o el día en una tabla. Esa era la segunda, y dice que llore y llore, que había un periodista, una pluma que le decían Monosabio, que tenía mucha fuerza, que inclusive está en el álbum de mi papá, que dice: el calecero será torero cuando las ranas críen pelo, nunca. Era Margeli, el empresario, que dice mi padre que fue el empresario que él conoció en su vida con más sensibilidad para ver y hacer toreros. Llega mi padre
y un día están haciendo toreo de salón en la San Marcos. Llega una persona y dice mi papá que sintió que alguien llegó y se sentó en el tendido y lo vio a mi papá y estaba haciendo el lío y le dijo esta persona, español, le dijo, oye muchacho, tú eres capaz de hacer esto que le hiciste al viento, al toro, y que le dijo mi padre, eso y más. Entonces este hombre platica con mi padre, va con los días, él iba a trabajar, creo que vendía algo, se me olvida el nombre y es bueno, pues, mi padre toda la vida nos habló de él porque fue como un segundo padre. Va a casa de mis abuelos y les pide llevarse a mi papá a la Ciudad de México. Y se va y entonces le dice, oye, yo no puedo llegar con Margeli y le puedo decir que le recomiendo a Alfonso Ramírez, porque se le había ido un ovillo vivo. Entonces le dijo, te voy a poner el calecero. Y le dijo mi papá, usted póngame como quiera. Y total de que hay bien, y dice mi padre que llega y que al patio de cuadrillas y llega una de las gentes de Margeli, va con Margeli y le dice, oiga, don Eduardo, ese que está ahí no es el calecero, ese es Alfonso Ramírez. Y entonces va Eduardo Margeli, que era amigo de esta persona, que luego apoderó a mi padre y le dijo, oye, ¿qué te pasa? Pues este se pegó un petardo el año pasado, se le fue vivo un ovillo. Dijo, pues ya lo verás. Y ese día mi padre tuvo mucha suerte con el capote, estuvo muy bien. Y dice que Margeli no le dejó de dar toros en Tampico, en Monterrey, en Mérida, lugares donde se daban muchos toros. Dice que le dio a mi papá muchos toros. Y esa es la anécdota, aunque a lo mejor fue larga, de por qué le pusieron calecero. Muy, muy interesante. Gracias, Matador. Sí. Oye, y continúo con las preguntas porque si no nos vamos aquí a amanecer. Pregunta Juanfer, ¿cuál fue el motivo por el cual hicieron el festival en Sevilla a don Alfonso Ramírez el Calecero? Mi papá, íntimo amigo de Curro Romero desde el año 62 que viene el maestro aquí, ya se conocían, pero aquí en esa época que vino el maestro, que yo recuerdo, me decía mi papá que yo fui a Monterrey, que torearon una corrida de la punta, el Tigre Silvete y mi papá y Curro Romero, y estuvieron el Tigre y mi papá con el capote muy bien. El maestro Curro no tuvo suerte y de ahí nació una amistad que fue como una hermandad. Y Chucho Solórzano hace un festival que lo torea a Curro Romero, Pepe Luis, no, Manolo Vázquez, Chucho Solórzano, mi papá y Miguel Espinosa. Y mi papá borda un novillo que se llamó, que mi papá lo bautizó, se llamó Napoleón de Jadal de Peñas, y ese día venía un escritor que se me olvida el nombre, pues tiene mucho cartel, que ha escrito libros y todo, y ese día arma tal mi papá que Curro Romero, Manolo Vázquez y ese periodista llegan a Sevilla y dicen hay que hacerle un homenaje a Calecero. Y se le hace el homenaje y fue muy bonito. Mira, conocer todo este tipo de cosas de verdad que nos enriquece. Oscar, Juan Carlos, no sé si tienen ustedes algún comentario de las páginas en Facebook, de nuestros portales. A mí me quedan un par de comentarios aquí en el chat del Zoom. No sé si tengas algo por ahí, Oscar, que quieras comentarlo. Sí, claro, mira, hay 32 conectados en los portales y 57 aquí, estamos llegando casi a 90. Te mando a saludar Pepe Pichas, mi capi. Ah, mi Pichas. Y luego, mira, Manuel Cobos, que hace poquito le
pegar una cornada. Sí, Pescador. Y sí, luego mi el paisano. Bigotes, otro personaje de todos de Aguascalientes. Y Laura Redondo, Sí. saludándote, deseándote suerte, que qué padre que estás aquí. Y bueno, son lo que tenemos de comentarios. Un saludo a todos, con mucho cariño. Va. Gracias, Oscar. Continúo con las dos preguntas bueno, los comentarios que nos dejan por aquí. Bueno, Neftalí, tu pregunta, pues ya la contestó, ya la platicó aquel matador. Creo que ya no tiene sentido ahorita volverla a repetir. Y voy con lo que te dice Alfonso López Monreal. Querido Capi, te leo lo que nos escribe, ¿eh? Querido Sí. Capi, estaré en lo cierto. Dice, en los últimos años te he visto torear en festivales con otros de tu generación. Ahora que estás, por decirlo así, en el retiro, ¿sientes que te gustas más toreando? ¿Crees que la madurez da esa solera? ¿Crees que el toreo y los toros se han apartado mucho de empaparse del verdadero arte y el medio de los artistas que lo practican? Y me refiero a otras manifestaciones artísticas. En mi caso sí, porque yo no fui ni un niño normal. Yo no manejaba bien mis emociones y mis sentimientos de chavo, de adolescente, de torero. Tenía, y lo digo con toda la honestidad y lo digo de verdad, yo no creo que haya habido un torero que haya pasado tanto miedo como yo para torear. Eso pienso yo. Pero después de haber pasado todo lo que pasé, grandes fracasos, así como éxitos, grandes fracasos, pues eso me dio X crecimiento, X aprendizaje en lo personal, en lo intelectual, en lo espiritual. Y como he vivido con el toreo toda mi vida, sí, por supuesto, con la edad, con el tiempo, he podido disfrutar toreando como nunca, ahora ya de vejez viruelas. Pues mira, definitivamente la edad te va dando solera, entonces. Y lo disfruto mucho. Matador, Mari Carmen Chávez te deja un comentario que muy seguramente al rato nos pedirá la voz en el micrófono y te leo lo que dice. Te espero a que regreses. Ya. Dice Mari Carmen, buenas noches, Matador. Hay dos almas hermanas, la tauromaquia y el flamenco. Su padre siempre decía que torear es un juego de muñecas, el equivalente a florear las manos al bailar. ¿En usted influyó esta apreciación para ejecutar su arte en el toreo? Y enhorabuena por la charla. Sí, claro que sí. Mi papá hablaba de cintura, brazos y cuello, pero específicamente hablaba muchísimo de las muñecas. Y decía que los toreros que toreaban con las muñecas podían codillar, podían hacer tantas cosas porque abrían a los toros y se toreaba como con una sedosidad. Y sí creo en que como el flamenco y que tienen una similitud y bueno, pues van de la mano, de que las muñecas por supuesto son dones y talentos para quien lo ha podido tener. Yo admiro profunda y enormemente a Morante, como a todas las figuras del toreo y a muchos toreros que a lo mejor no son grandes figuras, pero que admiro mucho. Pero Morante para mí tiene un juego de muñecas, pues que se lo dio Dios y él ha podido hacer de esos dones y esos talentos. Así es un virtuoso. Mira, Mari Carmen, ahí tienes el comentario que muy seguramente al rato lo vamos a enriquecer, pero ahí está respondida tu pregunta. Te dejan aquí, gracias Héctor Margas por la plática. Matador, te saludan desde Lagos de Moreno.
y les da gusto saber que esa tierra fue parte de tu trayectoria tan importante. En Piel Taurina, en la página de Facebook de Piel Taurina, nos comentan que hay 53 personas por ahí que han alcanzado a ver la conferencia y te mandan saludos. Dice saludos y felicitaciones de Tuco Romero, Luis Carlos Silva, Enrique Alejandro Jaramillo, Edmundo Espinosa, Marta Silvia Castillo e Isa Padilla. Y del Olmo F dice, ole, felicidades. Si nos puedes comentar, Matador, acerca de sus conceptos del toreo de poder y del toreo artístico y en quiénes han sido los máximos exponentes, de acuerdo a tu punto de vista, aquí en México. Bueno, mi padre, porque voy a hablar de él, hablaba del maestro de maestros, de Fermín Espinosa Armillita, del maestro. Fue uno de ellos. Y después, pues, muchos otros de poder, con clase o con dramatismo y con poder. Creo que Mariano Ramos fue un torero con un poder extraordinario. Yo le llegué a ver a Mariano cosas, no solamente está Timbalero, tantos toros que yo vi a Mariano torear y con un gran poder. Y el soldado tenía una muleta muy poderosa. Yo platiqué mucho con el maestro Luis y hablaba mucho de eso, ¿no? Y mi padre, que tuvo el privilegio de Ojitos, que es el que forma a Gaona y el que hace a Gaona, que creo que ha habido una injusticia de no hablar de él, porque dejó unas corrientes, entre ellas el Batatero, que es la corriente de Fermín Rivera, la de mi papá, que es la de Julián Rodarte, que todos ellos fueron discípulos de Ojitos. Mi padre hacen una cuadrilla de niños toreros en Aguascalientes. Mi papá, hay fotografías de mi papá con 11 o 12 años vestido de luces. Y fotos muy bien y perfectamente bien vestido de luces. Y mi padre tuvo el privilegio, porque lo llevó su maestro, don Julián Rodarte, lo llevó a la punta y nada más y nada menos tentaban el maestro Fermín Espinosa, Domingo Ortega y a caballo el Güero Guadalupe. Y dice mi padre que él conoció a los dos toreros más poderosos que él haya conocido. Y hablaba de Domingo Ortega, cosas que toda la vida nos lo dijo mi papá, que lo había aprendido de Domingo Ortega, y eran las muñecas para dar los doblones y para quitar con la muñeca, voltear la mano y la muñeca para destroncar, todo lo que el maestro Domingo Ortega le enseñó a mi padre, porque después de ese tentadero, que mi padre no toreó en ese tentadero las tres ni nada, fue a verlos. Después mi padre pudo hacer una buena relación con el maestro Domingo Ortega, porque mi papá de novillero en México iban a Euskadi, que era de este hombre, se me va, hay una calle de él, el eje 6, que era, dice mi papá, que era un patriarca, era un español. Iba al frontón y mi papá le recogía las pelotas al maestro Domingo Ortega. Y ahí en el frontón, Ángel Urrazas era el dueño del Euskadi. Y dice mi padre que esos dos toreros para él fueron unos sabios y de un poder pues casi inconmensurable, porque mi padre además los vio con el toro. Cada una de las preguntas tiene toda su historia y todo su interés. Impresionante, Matador. Muchas gracias. No, Y me gustaría, gracias a ustedes.
Me gustaría, antes de que pasemos al siguiente tercio, donde queremos dar voz, ya hay gente aquí levantando la mano para darles un momento, apertura en los micrófonos y que de viva voz te expresen alguna pregunta. Quisiera darle voz a Oscar para que en lo que se preparan y van por ahí levantando la mano, Oscar, si pudieras anunciarnos quién va a ser el invitado de la semana que entra aquí en Unidos por el Toro, en lo que estamos aquí atendiéndonos en la enfermería. Claro, con mucho gusto. Va. Luis Ramón Carazo Preciado, periodista, Vivencias Taurinas. Por ahí está ahorita ya conectado y vamos a disfrutar de la conferencia número 49. Adelante, Ramiro. Pues puestos para la próxima semana, seguir con estas grandes conferencias. Matador, si me permites, entonces voy a empezar a darle voz aquí a las personas que han estado levantando la mano. Me voy a ir en el orden en que estuvieron apareciendo levantando la mano. Les agradezco mucho quien desea hablar. Si a través de la plataforma de Zoom utilizan el botoncito de reacciones para levantar la mano, es más fácil para mí darme cuenta. Si no lo encuentran, en la camarita háganle así, nada más ténganme paciencia porque a veces me tardo en verlos. Y antes de ir con la primer micrófono, Matador, te comento una última pregunta que hace María del Mar de Ávila y se me hizo interesante y por eso quiero compartírtela. Y dice, enhorabuena, qué grandes recuerdos y qué enorme admiración por usted, que tanto que tanto respeto muestra la Fiesta Brava. Y pregunta, ¿qué disfruta más, torear en la intimidad del campo o torear en una plaza? Las dos. Son diferentes, el campo es más íntimo y lo disfruto muchísimo. Sigo, gracias a Dios, toreando en el campo y toreo festivales, novillos todavía más o menos con 400 kilitos, 380. Y la plaza también lo disfruto mucho porque aparte de mandarle un gran abrazo y que se me olvidó hacerlo le tengo una enorme admiración y un cariño enorme a Alfonso López Monreal, que fue quien me hizo esa pregunta. Pues ya se me fue la idea. Son los nervios, Matador. Sí. Se me Oye, olvidó que estaba. si gustas, vamos abriendo micrófonos. Voy a empezar con Rubén. Rubén, si pudieras abrir tu micrófono, ya te estoy habilitando la posibilidad de abrirlo. Tú fuiste la primera persona que levantó la mano. Adelante, por favor. ¿Listo? Sí, Ahí te escuchamos ya. Perfectísimo. Matador, buenas noches, un gusto saludarte, Rubén Salazar de este lado. Rubén, buenas noches. Mira, yo tengo muy grabada una fecha. Yo para ese entonces vivía en Mérida y viajé para la graduación de mi hermana el 19 de octubre del 2010, en el que se presentan pues, unos figurones del toreo en la Plaza México en un festival a beneficio de Coahuila. Donde tú eras el más chavo en ese cartel, Eloy Cavazos, Manol Barruza, Chucho Solórzano. ¿quién más? Miguel Espinosa Armillita, abrió Félix Cantú, Jesús Solórzano, por supuesto que el maestro cortó una oreja muy sí, merecidamente. Yo recuerdo que ese día te salió uno de Santa Rosa, un torito, un novillito bastante cabrón, si se me permite la palabra, que te exigió mucho. Y con todo esto que has comentado a lo largo de la charla de esta noche y de lo importante que es tener la ética, no solamente en el toreo, sino en cualquier profesión que uno ejerza, me quedo con el respeto y con la admiración que te tenían y que te demuestran tus alternantes, porque muchas veces creo yo, y creo confirmarlo con tus palabras de esta noche, se gana más el respeto de quienes
como en la profesión, el saber ir al tiempo, al saber retirarse, que el andar haciendo el ridículo o andar haciendo pantomimas, como tú mencionabas, y es algo que se me queda muy grabado y que ese festival en especial yo lo pude disfrutar mucho porque yo nací y moriré siendo cabecista a mis 30 años, me tocaron todavía 18 años ver al maestro Eloy en plenitud de facultades, o a lo mejor y no, pero fue lo que me tocó, ver al maestro Jesús Solórzano y ese día bajarme a cargarlo, y ese día con el de Santa Rosa, decir, híjole, qué cosa tan bonita poder estar a la altura de unos figurones y que te respetaran tanto. Sí, y además gran amistad con todos. Yo al maestro Eloy, yo le hablo de usted y le tengo una enorme admiración. Ha sido un ejemplo de vida para todos los de las generaciones que lo vimos. Fue un gran profesional y además un figurón del toreo. Y bueno, por tus hechos te conocerán y yo estoy seguro que en los 70 últimos años del toreo en México nadie ha facturado como el maestro Eloy, y eso se dice fácil, pero es muy difícil, y es porque los públicos lo iban a ver masivamente. Así es. Gracias. Adelante. Gracias Rubén. Déjame, vamos con el siguiente. Dame un segundo. Don Valente, por favor, adelante, por favor, con el comentario. Ya está el micrófono listo. Gracias. Para el capitán, primero un recuerdo y luego una pregunta. El segundo y tercer festival que yo toreé en mi vida, lo toreé igual por orden de alternativa, el Calecero, Pepe Luis Vázquez, el capitán, Miguel Abuzair y yo en San Pedro, Coahuila. Y luego, una pregunta, yo fui muy amigo de Humberto Vega, y siempre le quedó la duda, y a mí también, porque me decía que al capitán lo invitaba mucho Javier García a torear, porque le gustaba mucho verlo en el campo, y que se chupaba unas vacotas de 350 o 400 kilos con unos pitones como alfileres, y se arrimaba y se pegaba unos arrimones, y el capitán, y Humberto le decía, bueno, pues tú estás loco, ¿por qué aquí que estamos a 4 horas de la clínica más cercana, te pegas unos arrimones, y cuando llegamos a una plaza te vienes para abajo? Y siempre nos quedamos con esa duda y no sé si ahora nos lo puede responder. Al menos a mí Humberto desgraciadamente ya no está con nosotros. Así es, así es. No, bueno, pues grandes recuerdos y sí sucedía eso. Humberto y yo llegamos a ser compadres, yo le bauticé una hija, recuerdos imborrables de él y un gran agradecimiento porque tenía una gran generosidad. Quiero decirte que ese festival que dices, que fue el Soldado también, a San Pedro de las Colonias. Exacto. ¿No? Sí, exacto. Esa es la primera vez que yo toreé en mi vida en público. Y tengo unos recuerdos imborrables. Me acuerdo que el maestro, el Soldado, que era un tipazo, y era muy amigo de mi papá, me dijo, ¿y qué te vas a poner de torear un día antes? Y entonces me puse una calzona de mi papá y yo estaba muy chavalo y me quedaba guanga. Me dijo, ¿pero cómo te vas a poner así? Cosa que mi papá me decía, y lo dijo siempre, que uno de los toreros más bien vestidos que él había visto, impecable al vestirse, era el Soldado y otro era Cagancho. Y ese día pidió y dijo que fueran a comprar hilo y agujas, y me acuerdo que con un jabón le pasaba el hilo y el maestro, el Soldado, me ajustó la calzona. O sea, ese festival pues imborrable. Y efectivamente, yo creo que a mí me tenía un pavor escénico, no pánico, pavor escénico, y me venía para abajo y tenía que estar en un estado de ánimo X, y en el campo me pasaba mucho, toreábamos vacas cinqueñas, cuatreñas, en puntas, en el campo, y estaba muy bien con ellas, eso es cierto. ¿Por qué? La verdad no lo sé exactamente,
yo creo que era mucho de mí el pánico escénico. Gracias, doctor. Con todo gusto. Y qué placer poder recordar lo de San Pedro de las Colonias, ¿eh? Oye, otra cosa además, lo sabroso que se comían tus restaurantes en Guadalajara. Sí, así es. El río así era, es. ¿no? Río Grande. Río Viejo. Río Viejo. Río Viejo. Cierto. Exacto. Sí. Ahí se Una vestía. sopa una crema de 3 frijoles, blanco, negro y rojo, que estaba exquisita. Sí. Ahora tengo uno que es Río Viejo y es de comida mexicana. Bueno, también una comida honesta y bien. Disfruto ¿Dónde queda? mucho Porque voy a trabajar. Guadalajara. ¿Dónde queda? Porque voy a Guadalajara este fin de semana. En Avenida Chapultepec, a una calle de la Glorieta Niños Héroes, y Río Viejo lo ves en las redes sociales o X, y ahí llegas y será un placer poder ahí atenderte. Pues ahí Ahora nos veremos. ya de capitán, pero de meseros. Ahí nos veremos. Así es. Gracias. Okay. Come rico, es delicioso, la verdad. Gracias, gracias, don Valente. Gabriel Ramos, por favor, ya habilité tu micrófono. Vamos contigo. Adelante. Hola, buenas noches, maestro capitán. Un saludo. Quiero dos cuestiones. Uno, la primera, soy muy amigo de Paco Prieto y él era muy admirador de tu papá. Entonces, él decía que en una de sus múltiples conversaciones, Paco le preguntaba que él le definiera cómo era la Verónica, y que tu papá decía que, mira, es como si pidieras clemencia, ¿sí es cierto? Es correcto. Sí. Y era clemencia, era torear con las palmas de las manos. Las manos, por eso como pidiendo clemencia. Exactamente. Y bueno, y la segunda es, ¿en qué se inspiró tu papá para hacer su famoso quite, la calacerina? Porque yo le veo mucho parecido a las artilleras. Mi pregunta es si se inspiró o es totalmente imaginación, bueno, práctica de tu papá. Bueno, yo creo que sí fue creativo. Mi padre, de él es la calacerina, que es similar, pero no igual, porque la saltillera, ¿hablas? Sí, digo, lo veo. La saltillera es con el capote a la espalda, pero con la calacerina se gira y se vuelve a tener el capote de frente, no a la espalda, para volver a iniciar la calacerina. Y luego, bueno, pues también hizo los faroles invertidos, y el último que hizo, que yo lo doy, a mí me gusta mucho hacerlo, es el del duende. Sí, es muy bonito. Que yo se lo hice a pelotero, y la gente, sí sale en el video, y la gente se paraba como resorte porque la sorprendía, no conocían ese pase y sorprendía, que eso es muy importante también en los muchachos de la actualidad, que sorprendan, que sean diferentes. Bueno, gracias. Pronto encantado, gracias a ti. Un abrazo. Gabriel, muchas gracias. Bien, Matador, aquí tenemos, aquí en la fila está Octavio Saavedra. Octavio, ya abrí tu micrófono, por favor, adelante, puedes hablar ya. Muchas gracias, mi querido Capi. Qué gran placer volverte a ver después de tantos años, con extraordinarios recuerdos de tu hermosa familia, de tu papi lindo, que segurito está en el cielo de los toreros. Segurito, no había para dónde más. Sí, buen ser humano. Un extraordinario ser humano que a mí me echó la mano fuertísimo. A mí me enseñó a torear con el capote, como implorando clemencia. Y me echó la mano muy fuerte, junto con Jorge Carreño, seguramente lo recuerdas. Perfecto, y lo veo seguido en San Miguel Allende. Vive en San Miguel, sí, es caballista, creo, y tal. Sí. No, sabes qué privilegio escucharte, qué pena que yo me fui de México muchos años a trabajar. Alguien tiene que cerrar la chuleta. Y pues tuve que dejar de verlos. Pero te llevo muy, muy dentro del corazón, y a toda tu familia, tú lo sabes.
Muchas gracias, sí, claro. Fuertísimo abrazo y me removiste todo el arcón de los recuerdos Sí. y el frasco de las esencias. Un fuerte Octavio, abrazo. un abrazo, Papi. un abrazo cariñoso. Igualmente, un gran abrazo. Y ahora que vaya a Guadalajara, que también tengo planeado, pues ya me pasaste el tip. Aquí en Querétaro estamos. ya nos vimos en el de Querétaro. Sí, Ya sí, nos sí. vimos una vez en el de Querétaro. Yo abrí lo de Querétaro y los lugares y ya me vine acá por los nietos, que tengo 10 nietos y los disfruto mucho. 10 nietos. 10 Oye, nietos. va siguiendo ese ejemplo que no me acuerdo quién decía, que por casa de tu papá no había que pasar más El que tigre, rápido. el tigre Silvetti, de que decía que por casa del calcero no se podía pasar, que porque si pasaba uno rápido le atropellaba a un niño y que si pasabas despacio te embarazaba. Exactamente. No. Así es que Ese bueno. Es de mi tigrito. Hasta le dimos al galgo, mi capi. Un abrazote. Gracias. Un abrazo, qué bueno Igual. que nos Gracias, vimos. Octavio. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. René, por favor, abrí tu micrófono. Puedes ya hablar. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Ramiro. Nada más agradecerte, Matador, felicitarte, verte después de muchos años. Seguramente tú no te acuerdas de mí, pero yo trabajé con José Ángel López Lima mucho tiempo. Ah, ok. Y a mí me tocó ser el chofer del maestro Calecero y de la Curra. Muchas veces iba yo por ellos a México para traerlos a Tlaxcala, llevarlos a Huamantla, a Orizaba. Vaya, a mí era el que me tocaba ir por ellos. Y me pasé unas vivencias en el dominó con tu papá. No, increíbles, porque él llegaba y decía, no traes fichas, René, para no perder el tiempo, no traes baraja para no estar perdiendo el tiempo, siempre era su frase, porque además, como tú lo dices, y además casi todos entendemos, era muy cachondo, además, una entrañable familia, muy humanos todos, a mí me trataban extraordinariamente bien, y bueno, pues ya cuando lo dejaba en su localidad, bueno, pues ya me iba a hacer otros menesteres, pero a mí me encantaba un día sentados así en una junta, no sé si llegaste a conocer Pamesa, allá por la salida a Pachuca, había fin de semana de toros, la primera vez que me tocó, y me va por el maestro Calecero. Necesito a alguien que maneje, que se lleve una camioneta, que vaya por el maestro Calecero, por su esposa y por la familia, por quien lleve, ¿no? En ese tiempo estaba el Gallo, un chavalillo, que creo que, no sé si sea tu hijo, pero era nieto del maestro Calecero. El Cayo. ¿El qué? El Cayo, es que mi papá le decía, era Alfonso, es Alfonso y el Cayo, y se decían Cayito, y era el Cayo, mi sobrino, era nieto de mi papá. Muy, muy travieso, estaba chavalillo, y sí. había que andarlo arreando y cuidando y todo. Subían a la camioneta y era contar anécdotas y platicar, la Curra, no sé cómo decirle, doña Curra, a tu mamá, encantadora, una super dama, de mucho nivel, de mucha altura, con una cultura, nos veníamos platicando, y bajábamos a hacer un alimento o algo en el camino, y nos decía tu papá, ya me aburrieron con su plática, que no traes fichas para no perder el tiempo, pero y una de las anécdotas más hermosas que tuve con el maestro Calecero es que estando aquí en Tlaxcala, en una de las últimas corridas que toreó el maestro, ¿cómo se llama? El del mechón, se me fue el nombre. Antoñete. Era muy amigo del toreó una corrida, un toro al que mató de una manera extraordinaria. Pero en la mañana fuimos al sorteo y me dice, vente, vamos a ver al matador. Y llegamos a verlo, tocó y está el matador con una toalla enredado. Y le dijo, oye, matador, ahora sí la panza te sale desde aquí, desde la papada hasta la cintura, a donde estaba la cintura. Y fue una tarde un momento muy divertido. Jugamos dominó.
y ya eran 3:45, algo así, cuando le dijo el maestro, ¿sabes qué, Calicero? Ahora sí ya me voy a vestir, pero 4:45, o sea, y bueno, Sí, pues salimos, nos fuimos a la Plaza de Toros, acomodé al maestro, me bajé a donde me tocaba, etcétera, y llegó puntual, o sea, en 15 minutos se vistió. vistió. No, yo tuve unas vivencias extraordinarias con tu doctor. Qué Qué, padre. qué bendición para mí poderlas recordar y recordarlas contigo. Y en algunas ocasiones me tocó también convivir contigo, pero fueron muy pocas. Yo creo que Orizaba fue. Sí, puede ser. Veracruz, esas giras por Veracruz eran de semanas. Acabábamos en el rancho de José Ángel. Sí. Y ahí. Que un saludo hasta el cielo a José Ángel, un gran ser humano, Sí, y con mis sí. padres fue muy generoso. Sí, y se le quería mucho. Sí. Pues nada más ese era el comentario, me siento muy halagado y muy emocionado de poder intercambiar algunos comentarios contigo. Y pronto que esté en Guadalajara, estamos haciendo planes, vamos a ir a ver a Oscar y a Ramiro y a todos los que están por allá, vamos a ir a conocer tu nuevo restaurante. Encantado, y un abrazo muy cariñoso. Además ya estoy vacunado, o sea que ya te puedo dar un abrazo. Muy bien. Gracias, René. Un abrazo. Gracias, René. Matador, pues mira, si nos permites, vamos a cerrar este tercio ahorita por el momento. Vamos a aprovechar para hacer un corte y despedir a nuestros amigos que nos siguen en Facebook. Y te invitamos a que nos acompañes unos minutos más todavía, porque después de esto viene un poquito aquí de tertulia, ya fuera de la transmisión de Facebook. Así que si nos acompañas, estaremos muy agradecidos. Un honor, claro que sí, muy agradecido y con todo gusto. Gracias, Matador. Claro. Pues mira, te agradecemos. Oscar, por favor, si me ayudas con el video de cierre, sí. En lo que... Ahí está. En lo que te agradecemos, Matador, que nos hayas acompañado esta noche y te haremos llegar este reconocimiento por haber participado en esta sesión de Unidos por el Toro. Muy, muy agradecidos de tu compañía. El agradecido soy yo y bueno, un abrazo muy cariñoso a todos. Gracias. Mira, agradecemos a Fomento Cultural Tauromaquia Hispanoamericana por el patrocinio de los libros de cada miércoles. Agradecemos al portal en YouTube, Al Toro de la Mano, donde nos han permitido tener la grabación de todas las 48 sesiones que ya se han dado. Agradecemos al portal Al Toro México por cada semana apoyar en la difusión de estas conferencias, ayudarnos a que más gente se entere de estas conferencias. Agradecemos a los portales en Facebook, FCTH, Formafición Toros, Tauronota, Peña Taurina Bután de la Grana, Tendencia Taurina y Piel Taurina, que nos ayudan a retransmitir la señal. Y bueno, de parte de Juan Carlos Lemus, Oscar Ruiz Esparza y Ramiro Lomelí, les agradecemos mucho su compañía y hasta luego, amigos de Facebook.